Buenos días. Esta es una presentación que deseo compartir con todos ustedes para hacer una reflexión muy importante sobre lo que está pasando con el COVID. Mi postura sobre el tema es que existe corrupción en México por ocultar la verdad sobre este tema. Y la verdad es implacable y siempre va a llegar. ¿Cómo vamos en la situación con el COVID? Yo creo que muy mal. No existe información clara y concisa, el reporte diario es confuso, la información que nos presentan no es verificable y no conocemos el número de casos que se estiman por métodos alternativos. Esta es la gran interrogante. No sabemos cómo se conocen los casos del COVID en México, nomás sabemos el número de pruebas, pero ese famoso factor, ese famoso sistema centinela, esos sistemas de información, esos modelos matemáticos, no los entendemos, no nos los quieren decir. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Es evidente, hay un bajo número de pruebas, son muchos los casos positivos y se indica un comportamiento reactivo, como hacen 2000 pruebas y 1000 salen positivos, quiere decir que hay mucha incidencia afuera de COVID. Eso nos indica, nos intuimos, así funciona la estadística, así funciona la mente humana. No hay proactividad para ir a buscar los casos de COVID, es la falta de hacer pruebas masivas. No lo queremos buscar, no queremos encontrar cuántos casos estadísticamente hubiera, por ejemplo, en Monterrey o en Guadalajara o en partes de la Ciudad de México. Esto nos lleva a un ciclo perverso donde hay pocas pruebas con una mala comunicación, da como resultado pocos casos que a su vez generan pocos rastreos de personas, pocas pistas sobre dónde está el COVID y poca gente que está identificada con el virus. Eso genera mucha incertidumbre y desconfianza sobre lo que se está haciendo. El resultado es eso, la desconfianza y la evidencia de mentiras enfrente de todos. Y la respuesta del gobierno, trágica, es generar una propaganda y cambiar el tema. Utilizar a las redes sociales, las conferencias para cambiar el tema, el pasado, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. El COVID en México, ¿qué es lo que necesitamos saber? Es muy sencillo. Necesitamos tener información diaria, simple y clara. ¿Cuántas pruebas son realizadas? ¿Cuántos casos tenemos confirmados? Después, ¿cómo calculamos esos casos estimados? Que nos expliquen cómo sale ese numerito. Después vemos la gráfica y después hablamos de la situación en la operación de los hospitales del país. Cuánta gente fue a consulta, cuántos están en el hospital, cuántos están dentro del hospital en estado crítico y cuáles están en terapia intensiva. Esto nos ayuda a entender la situación. Después, las buenas noticias también. Cuántos se han recuperado y cuántos se han recuperado en el hospital. Y claro, tenemos que hablar de la peor de las cosas, que es el número de muertes, las peores noticias. Con esta información presentada de manera sencilla podemos saber qué está pasando y generar empatía, confianza para que todos nos pongamos a trabajar en las tareas que son necesarias. La famosa curva. Si tienen la información de los casos estimados y los casos confirmados, pueden hacer su gráfica y podemos ver día con día cómo va avanzando el fenómeno. Podemos generar una estimación, una curva con nuestros modelos matemáticos. Después podemos generar también una curva de nuestra capacidad de hospitalaria para atender el mal y ver cómo vamos contra eso. Con estas dos curvas usted se puede sentar con el presidente y con cualquier persona a decirle la situación que guarda el país en este tema y tomar decisiones, definir estrategias. ¿Cuál es el análisis del COVID en México? Es una situación alarmante, es un horror con explicaciones de comedia. Aquí está la información, esto es lo que publica el gobierno de México y entrega
un organismo internacional que es Our World in Data de la Universidad de Oxford, donde grafican, tienen una gran herramienta para graficar. Los casos van en franco ascenso con un crecimiento exponencial evidente. En los otros países de la región, ojo, esta es una escala logarítmica, México aquí va con un franco crecimiento. En el contexto de todo el mundo, también esta es una gráfica logarítmica. México continúa en ascenso. Sí podrán decir que se ve medio plano, pero carajo, eso es subjetivo. Aquí estamos hablando de datos reales, personas. Por favor, no nos falten al respeto. Las pruebas en el contexto mundial es evidente. Aquí está México. En el número de pruebas que se hacen para encontrar casos confirmados, poco más de 2. Es decir, que por poco más de 2 pruebas que haces vas a encontrar un caso de COVID. ¿Qué te dice eso? Que hay mucha gente infectada en donde estás haciendo las pruebas. O no lo estás saliendo a buscar, solamente estás haciendo pruebas a los que te llegan al hospital y los demás no sabes qué está pasando. Aquí está, los países del mundo que están haciendo muchas pruebas, que están trabajando en eso, están logrando entender el fenómeno y resolver el problema. Está el caso de Nueva Zelanda, está el caso de Islandia, está el caso de Alemania y es el caso de Estados Unidos actualmente, que están haciendo un esfuerzo increíble para tratar de salir a buscarlo y tratar de entender el problema. No hay de otra, no se puede negar, eso no es neoliberalismo, no es el imperio de las farmacéuticas y todos esos rollos conspirativos, es ciencia básica, hay que salir a entender el fenómeno. También no buscamos al COVID, somos un caso en el mundo. Cuando vemos el número de casos confirmados por millón de habitantes contra el número de pruebas realizadas, otra vez México aparece en un contexto totalmente diferente, en esta banda, la banda del lado derecho. Todos los países del mundo van más hacia arriba y los que han tenido éxito son los que han hecho más pruebas. Eso ya lo sabemos, no hay que inventarlo. Es una terquedad absoluta imponer una idea sobre lo que el resto del mundo está haciendo. En la tasa de crecimiento, pues somos los primeros en América Latina del Norte, perdón. Es evidente que vamos alcanzando a Canadá y aquí surgen muchas preguntas. Canadá tiene 36 millones, Perú tiene 15. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos menos casos que ellos, que Chile? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que tiene aproximadamente 2.5 veces la población de México, tenga ya 1 millón de casos y México no? Cuando México comparte frontera, tráfico de mercancías, tráfico aéreo intensamente, más que un Perú, más que un Chile, más que otros países del mundo, es definitivamente desalentador el tipo de explicaciones que se nos dan. ¿Cuál es el problema que surge de esto? Muy sencillo, no hay certeza. Hablan mucho y dicen poco. Han desviado la atención sobre las pruebas del COVID que son insuficientes. Lo lograron hacer, ya nadie pregunta de eso, es tema vedado en las conferencias. Pero todos sabemos que para hacer una mejor estadística hay que hacer un mayor número de observaciones. Existen tremendas inconsistencias en los reportes que presentan. Hay un desorden en el reporte diario, va cambiando por semanas. El número de pruebas, casos, muertos, no se entiende el factor y toda una serie de complicaciones que nomás hacen perder el tiempo. Han cambiado el formato de las presentaciones las veces que se les han dado la gana. En los temas de hospitales nomás hablan de porcentajes, nunca mencionan cantidades. No sabemos cuántas camas de hospital tenemos en México por estado. Que lo presenten. Cuando nos dicen que el 70% está ocupado en la Ciudad de México, es sí. ¿De 70% de qué? ¿De 10,000? ¿De 1,000? ¿De 5,000? ¿De 100,000?
Y además con sus presentaciones confunden, no explican, no hay tiempo para preguntas y no hay buenas preguntas. Todo esto es una propaganda. Todo esto es la destrucción de un país. Hacia adelante, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aunque estamos tarde, aunque estamos en medio de un problema muy serio, mi punto de vista es optimista. Hay que resolver el problema y recuperar la confianza de una manera rápida. Hay que hacer buenas prácticas de gestión de información, poner a una persona que sea responsable. Ojo, Marcelo, a lo mejor te toca hacer esto otra vez para que tenga que enfrentar el problema y comunicarlo clara y concisamente. Dejémonos de los intermediarios y los que juegan con la información y juzgan. Esas redes sociales están haciendo un efecto perverso porque la gente se va a enterar después de lo que pasó y va a reaccionar de una manera muy negativa. Y por favor dejen de caricaturizar la información. Es terrible lo que están haciendo. Hay que generar contenidos y explicaciones para ayudarle a la gente. Esto se pone del lado de las conferencias. Ahora sí quiero hablar un tema específico y esto es muy importante, el zar de la pandemia, y esta es mi opinión. Empiezo diciéndoles lo siguiente. Primero hay una definición. La política es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad en un país o un país. Los científicos son parte de esa comunidad que se dedican a la investigación y el estudio de las ciencias. Los epidemiólogos, los médicos, la gente que hace investigación genómica, los virólogos, etc. Usan el método científico, son gente que su vida y por años esas disciplinas han conservado una ética y una disciplina muy importante para avanzar. Es cierto, la política está por encima de la ciencia en una sociedad. Eso es muy importante conocer. Pero lo que es peligroso es cuando la política de una persona, por el mucho poder que tenga, está encima de la democracia. Y eso es en un país muy peligroso y es lo que está sucediendo. El me canso ganso, el lo que diga mi dedito, el que esto cuesta mucho, lo que han robado y todas esas ideas son muy peligrosas porque están acabando con las instituciones científicas y los grupos científicos en el país. ¿Cuál es mi opinión con el zar de la pandemia? Pues gracias a la Constitución que me consagra un derecho de expresión y que todavía gozamos de esa libertad en el país, yo le digo que es muy bueno para dar la clase, pero muy malo para presentar el tema. Para que parezca usted un científico como lo presentan, debe portarse como un científico. Debe dejarse cuestionar por otros científicos, no esas gentes que son la lactosa cuántica y el orpentano. El debate en la ciencia lo tenemos que hacer con evidencias. Explíquenos el modelito con el que se calculan la curva que tanto nos dice que está aplanando. Es así de sencillo. Y no nos diga que es complicado, porque si es complicado quiere decir que usted no lo entiende. Y acuérdese que el rollo, carita, cartera y la 4T no van a matar a la verdad. Eso ahí va a seguir y va a aparecer. Y no se esconda, por favor, detrás de su falta de tiempo y preguntas y rollos muy largos con preguntas a modo. Ya, basta. Y también le comento algo. Yo observo que su fama y su reconocimiento van en un franco ascenso exponencial. Recuerde que también su fracaso puede ser en forma factorial. Entonces yo le pregunto, ¿es usted científico, un político o simplemente un medicastro? Y ahí le dejo la información de lo que significa un medicastro. Es un médico que no hace bien su trabajo. Y estos son de los algunos sinónimos que hay. Piensa en lo que está haciendo usted como persona responsable de llevar los destinos de esta toma de decisiones en la pandemia y hagan algo. Esta es mi opinión. Les agradezco su atención.